Buen día, Gunis. Hoy estamos en Foroslot, en Madrid. Abrocharos bien los cinturones y quedaros hasta el final porque vais a flipar. Jesús, ¿cómo estamos? Aquí andamos, metidos en este lío. En Foroslot Madrid, ¿cuántas ediciones lleváis con esta feria? Pues mira, empezamos en el año 2004, estamos me parece que en la 40 y tantas. ¡Guau! Yo creo que tenía pelo en aquel entonces. Oye, yo no sé mucho de este mundo. A mí me encanta, tengo algunos. De pequeño tenía mi pista, que ni siquiera era de Scalestri, que era de Comansi, una pista eléctrica que le llamaba posible, yo. Ha habido muchos fabricantes. Cuéntanos cuántos fabricantes hay, qué marcas hay potentes, aparte de la Scalestri, que todos la conocemos. Cuando hablamos de Scalestri es como con la casera. Es una gaseosa, la cual tiene distintas marcas, Revoltosa, La Pidusa, etcétera. Pues con Scalestri pasa exactamente lo mismo. Tenemos una marca genérica que todo el mundo, interpreta Scalestri, pero detrás de ella hay aproximadamente 10, 15 marcas distintas. Cada una con sus especialidades, con sus curiosidades, con sus terminaciones. Pero al margen de eso, lo que puedes encontrar en una feria como esta ya no es únicamente una marca. Lo que puedes encontrar es gente que se fabrica sus propios coches porque no los encuentra. O gente que con 3D hace determinados acabados para que los coches corran más. O gente que te vende ruedas para que tengan más adherencia al coche. O gente que te vende piñones y coronas. Hay muchísimas posibilidades. Estuvimos hace poco en Expo Model Tren viendo todo el mundo de los trenes a escala, que es increíble, y era un público de 55 para arriba. ¿Cómo ves el público del slot? Esa es una de las cuestiones que precisamente estamos tratando de luchar contra el envejecimiento de lo que es nuestro nicho. La intención pues es atraer cada vez a más gente joven, no únicamente gente con canas, sino o con garrotas. Pero vamos, la media de edad está a partir de los 25, 30. Bueno, no es muy alta tampoco. No. El arranque. Lo que es la media edad es superior. La media edad puede estar ya, digamos que sobre los 50 años. Porque tampoco es un vicio tan caro, ¿no? O sea, veíamos trenes que valían 300, 400 euros, pero aquí puedes empezar con un coche de 20 euros de 20 correr. euros, de 15, inclusive te puedes comprar la carrocería por un lado, te puedes comprar el chasis, te lo puedes hacer a tu gusto. El tema del espacio también, ¿no? Para tener tu pista y luego correr. Es como todo. También, realmente el coche de escala 1.32 no ocupa demasiado espacio. Dentro de lo que son las limitaciones que hay hoy en día, de nuestras casas, que no son casas excesivamente grandes, sí se pueden guardar, tener en tu vitrinita, pues yo que sé, 15, 20, aquellos coches que realmente te dicen algo, nostalgia, romanticismo, Ayrton Senna, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Le Mans, Monte Carlo, lo que tú gustes, hay posibilidades, todas las que quieras. En este hobby, ¿tú qué crees? ¿Que hay más vitrina o más pista? Se mezcla. Muchos clubs que la gente disfruta corriendo con ellos. Yo tengo amigos que compran coches que a lo mejor valen 300 euros o 250 y dicen que un coche de Scalestri siempre tiene que tocar pista. Estamos con Fernando Alonso. Háblanos de Super Slot, porque veo aquí cosas Super chulas. Slot es el fabricante original de Scalestri en todo el mundo. Lo único que en España, al estar Scalestri España o anteriormente SIN, pues no podemos vender con el nombre de Scalestri y vendemos con el nombre de Super Slot, pero es Scalestri original. ¿El origen de Scalestri cuál es? En los años 60, Inglaterra, y de Inglaterra cuando no estábamos en democracia, había problemas de importación, entonces se crearon dos empresas, Scalestri Francia y SIN Scalestri España. En el año 70 más o menos Francia desapareció como marca y quedaron las dos, España e Inglaterra. Ha quedado Scalestri España con muy poquita producción y nosotros que tenemos una producción de unos 50, 60 coches al año. ¿Qué escalas hay en el formato 1.32 y 1.24 últimamente, pero 1.32 es la escala tradicional y es lo que hacemos nosotros, que es la marca de Scalestri de toda la vida. ¿Estos coches son más de pista o más de vitrina? La gente dice que más de vitrina, pero yo sinceramente con dos cositas que le hagas de ponerle grasa, aceite, tal, no sé qué, consigues unos buenos tiempos en pista, o sea que con estos coches. Hay algunos que van mejor, otros que van peor, como todo. Porque veo que aquí lo que os habéis tirado también es a las franquicias, ¿no? Franquicias. El coche de Batman espectacular. Todos los años van saliendo coches nuevos con distintas licencias. Potter, Batman. Y estos coches, mira, este es 007, son una pena ponerlos en la pista y que se te salgan, se te arañen. Claro, indudablemente. Por eso hay mucha gente que dice que prefiere ponerlo directamente en la vitrina, pero
pero bueno, son coches con los que se puede andar perfectamente. A mí me gusta que no sea solo un coche de vitrina, que digas, es Claro. un coche de vitrina, pero que si quiero ponerlo en una pista va a correr. Claro, que perfectamente. ¿Qué precio puede tener uno de estos coches? Pues a partir de 55 euros en adelante. Depende de si es licencia o no es licencia. Ese coche de Batman de Tim Burton, Eso del 89... estará más o menos en 70-75 euros. Estamos con Rafa, de Fly. Otro Foroslot más. Estamos aquí. ¿Qué habéis traído? Cosas especiales para el Foroslot. Ahí está el Mercedes Mazinger Z. Para este canal que se centra sobre todo en juguetes, Pues creo que este camión es imprescindible. Creo que te va a salir algún comprador. Se me está ocurriendo más de un nombre. La serie Iconic Series es coches de Fly que han sido para nosotros icónicos, importantes. Es el negativo en dorado y negro, y entonces pues son los primeros tres que vamos a sacar. Qué bonito. ¿Qué precios tienen estos coches? 50 euros. ¿Tanto el camión como los coches? El camión es un poquito más, son 65. Luego tenemos, esto ya se empieza a ir un poquito algo más especial. Es un diorama del coche de la reina Isabel II. ¿Que lo tuvo? ¿Tenía un Porsche? Bueno, no lo tuvo, pero para nosotros era como algo mítico hacérselo con el color del verde de la realeza, y entonces pues lo hemos hecho. Y hemos forrado el interior de felpa, le hemos dado muchísimos detalles. O sea, acabado real. Acabado real. Más especiales de novedades, el coche de Ken Block que va a salir con piezas 3D especiales, que se va a salir pronto, que llevó Ken Block en el Rally de Safari. ¿Y esto que estamos viendo qué es? ¿Un prototipo, un First Shot? Un prototipo. Ahí estamos viendo las piezas 3D. Un nuevo modelo que es el Ford Sierra Cosworth. Mítico, ¿eh? Hombre, sí que es verdad que este además no estaba hecho, y sí que es para nosotros importante. Y luego, importante es la Ford Transit, que llevábamos ya mucho tiempo con ella y ya está para salir al mercado. Supongo que estos coches son de vitrina más que de pista, ¿no? Nosotros sí somos más de vitrina, pero esto se puede meter en pista perfectamente, o sea que es algo que y además va a ir muy bien en pista. Háblame de Fly, de la marca. Pues Fly nace en 1996, la funda mi padre, que es Rafael Barrios, que es piloto de carreras, y yo ahora actualmente la he seguido yo. Y lo que hizo mi padre es crear una maqueta en Scalextric. Entonces revolucionamos un poco el mercado, siendo un coche que no era un juguete, que era una maqueta rodante. ¿Cómo es el tema de las licencias de Scalextric? O sea, ¿eso hay una patente o cómo haces tú para decir, tengo una marca, quiero construir coches de Los coches que tienen más de 25 años no necesitan patente porque pierden la propiedad industrial. Entonces, todos los coches que nosotros además hacemos muchos coches antiguos, hay algunos que no necesitan licencia, pero los que tienen menos de 25 años tenemos que solicitar la licencia a cada fabricante. En un coche de slot nosotros lo que hacemos es que diseñamos el coche de slot en base al real, y tenemos que modificar ciertos parámetros para que vaya en una pista de Scalextric. Diseñamos el modelo, introducimos todos los elementos para que vaya en una pista de slot, y luego empezamos ya los moldes. Los moldes se hacen en acero y entonces sacamos ya piezas de plástico. Que tenemos alguna ahí, ¿no? Sí, esta es una pieza de plástico. Así sale de un molde de lo que nosotros producimos. Y luego esto es como si fuese una fábrica de un coche real. Pasa por el proceso de pintura, lo ponemos con las decoraciones de todos los logotipos, y luego entra en el proceso de ensamblaje. Y de ahí ya sale el coche para la venta. Y luego de cada coche sacáis un montón de versiones, supongo, en varios colores, varios acabados. Correcto, o sea, si hay un modelo que luego tiene variaciones, pues a lo mejor de un alerón, de los retrovisores, de las llantas, y eso lo cambiamos según la versión que hacemos. Ponemos varias versiones de cada modelo,
y entonces empezamos a producirlas. ¿Quién fabrica pistas? Scalestric, Super Slot, Carrera, Slotted, Scaleauto, o sea, ahí en el mercado hay bastante grupo de gente que fabrica distintas. Ninco también los fabricaba. Vale. O sea que sí que hay bastantes fabricantes. De pistas, y luego de coches ya mucho de más. De coches ya estamos muchos. O sea, lo que nosotros somos es que somos bastante especialistas en camiones de carreras, que pues aquí puedes ver coches. Mira, uno de Dragon Ball también. Sí. Sí, señor. Sí, o sea que sí. también os vais un poco a las franquicias también. Claro, esto es más como de fantasía y esto es real. Fly normalmente hace siempre reales, pero sí que hemos hecho algunas veces, nos permitimos el lujo de meternos dentro de lo que no es real. Y aquí, por ejemplo, en el nuevo de los proyectos es el SEAT 600 de Mortadelo y Filemón. ¡Wow! ¿Y esto que estamos viendo es un primer diseño en 3D? Eso es, un prototipo en 3D. El 3D ha ayudado mucho al diseño de estas Sí, correcto. Ahora, ¿no? Sí, porque te permite producirlo sin tener que hacer moldes. Que es lo que encarece muchísimo. Eso es. Entonces aquí ya vemos si el coche está bien realizado, si tiene fallos o necesitamos ajustar cualquier cosa. Y luego veo aquí también estas cajas, que estas son ya para coleccionista directamente, lo que nosotros llamamos es el después de la carrera, que entonces lo que hacemos es personalizar el coche de cómo terminaba o cómo se desarrollaba en la carrera. Este que, por ejemplo, es un coche que hemos reproducido, que es el coche de la carrera de Sydney, de Londres-Sydney, y que tal cual está, se quedó tirado en una carretera de Irán y se quemó el coche. Entonces lo hemos reproducido exactamente cómo se quedó después de quemarse. Entonces, si tenía un bollo en la puerta, pues le reproducimos el bollo. Se quedó con todo quemado, pues lo hemos reproducido. Al más puro estilo Mad Max. Correcto. ¿Y corre en pista? No, sí, no tiene sí, ruedas, sí, ¿no? Sí, las ruedas las tienes. Si la quieres... Es verdad que cuando se quemó se quedó sin ruedas, pero si quieres ponerle las ruedas, lo puedes utilizar perfectamente. ¿Qué vale este coche, por ejemplo? Unos 90 euros. Es un poquito más caro por ser una edición un poco más, Está con hecho más a mano. accesorios. Claro, y está hecho a mano. Cada uno es distinto a otro, o sea, son todos distintos. Fly es una marca que busca un poco que la realidad pase al slot. Entonces, que podamos transmitir realmente lo que el coche quiere significar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora estamos con Iván de Scaleauto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va la feria? Pues muy bien, muy animado. Esta mañana ha sido un auténtico placer ver a toda la gente aquí. Realmente muchísima gente, nos ha gustado mucho y hemos traído, como puedes ver... Vale, yo no controlo mucho de este mundo, por desgracia. Cuéntame, ¿qué es Scaleauto? Bueno, Scaleauto es una marca de slot que se dedica a hacer desde pistas de plástico, tipo lo que hemos tenido siempre como Scalestric, hasta coches de dos escalas distintas. Una escala es la pequeña, el tamaño habitual de Scalestric es 1.32, que son estos de aquí, y el tamaño grande, que es este de aquí, que somos también fabricantes de 1.24. Que es un formato más nuevo, ¿no? Grande, sí, porque nuestras pistas en plástico permiten las dos escalas. Entonces, una de las grandes ventajas de la pista nuestra es que es una pista de nueva producción, nuevos diseños, y que es más ancha de lo normal para que puedan entrar los dos tipos de escalas. ¿Vosotros sois más de vitrina o de pista? No, nosotros tenemos los dos mercados, digamos, los dos targets de cliente. Tenemos muchísimos coleccionistas de la marca por lo detallado que son los productos, y después tenemos lo que es la competición, donde también montamos eventos para hacer las carreras a nivel nacional, y hacemos carreras de pista y de rally. Ahí abajo, esto que estamos viendo, que son como los prototipos, exacto, ¿o qué es esos esto? son los prototipos del año que viene, que es el Skoda Fabia del 2015 y del 2022, un Mitsubishi Evo 5 y Evo 6 de Gustavo Trelles, de los campeonatos del Monte Carlo. Después tenemos la línea de Stenix, que es para decorar los circuitos con las gradas y con todo qué eso. bonito. Y, y dos Mitsubishis más también de cara al año que viene,
uno de Climent de Valencia y el otro es Manfred Store de Alemania. La gente que compite con estos coches, Sí. luego les hace lo que quiere, ¿no? Les cambia las ruedas, los motores. Sí. ¿Qué hay que hacer a un coche para hacerlo competitivo? Bueno, nosotros tenemos una línea que se llama RS, que ya lleva todo lo que necesitas para competir. Y después tenemos una línea más normalita, con un precio más asequible, que te permite ampliarse después a la línea más profesional. ¿Qué tienes que hacerle a un coche para ganar un segundito? Tienes que ir trabajando ciertas cosas. Y entonces ahí, desde neumáticos hasta llantas aligeradas en magnesio, ejes huecos, ejes de carbono, piezas mecanizadas especiales, trencillas de diferentes compuestos también para ir en diferentes tipos de superficies, cables de silicona flexibles, aligerar la carrocería, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos truquillos, pero las líneas nuestras de competición ya permiten que todo eso lo puedes cambiar, de forma que si tú quieres ir a competir, pues esos pequeños cambios que haces en el coche están admitidos porque ya viene preparado para eso. Tenemos un BMW M8, para el año que viene tenemos un Lamborghini Huracán, Wow. Audi R8 GT2, Porsche 992, Mercedes AMG, Scalaways, Honda NSX y los Fórmula 1 y los Hypercars. En nuestra línea tenemos Rally, GTs, Hypercars y Fórmula 1. ¿Cuáles son las gamas principales dentro del mundo del Bueno, slot? hay de todo. Realmente puedes encontrar todo tipo de coches en todo tipo de acabados también, ¿no? Puedes tener coches de coleccionista que llevan 50.000 detalles, súper bien detallado, con mucho gusto a la hora de hacer todas las piezas, pensados básicamente para la gente que se da una vueltecita y lo guarda en la vitrina, no hace más. Entonces hay otros coches más robustos para rally o para pista que permiten ir competitivos, y hay gente que hace otro tipo de productos que son otras escalas, o hace rides, por ejemplo, que son camiones del Dakar y todas estas cosas que también tienen un submercado dentro del mundo del slot. Tenemos un modelo que me ha gustado mucho, muy bonito, que he visto, Mercedes. Sí, esto es pura exhibición, ¿no? Exacto, sí. Esto es una línea de productos de una submarca que tenemos, que es para coleccionista, y están pensados por darte una vuelta por el circuito, pero sin con cuidadito de prestaciones, que no se le rompa el retrovisor, ¿no? Los retrovisores están todos milimetrados, todo súper pequeñito. Que tenemos una de gaviotas por ahí también, ¿no? Exacto, un Una de gaviota. 300 SL, ganador de Le Mans, y varios Porsches y varios diferentes modelos. ¿Qué precio tienen estos coches, más o menos? Pues mira, empiezan desde 50 euros hasta 180 euros. O sea que tenéis toda la línea de todo el abanico. Pues muy bien, Iván, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Gracias. Estamos con Alberto, de Avant Slot. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos qué hacéis en Avant Slot. Pues mira, nosotros hacemos juguetes para niños que se afeitan. Ajá. Es decir, tenemos una media de edad de... Muy bien, lo que llaman ahora kidults, algunos los llaman así. 50 años, te enseño un poquito de lo que hacemos. ¿Sois fabricantes? Somos fabricantes. Estos son, por ejemplo, los ganadores de Le Mans del año 2021. Wow. Este son tipo para usarlo en una pista de Scalestri, para que lo entienda cualquiera. Estás hablando de maquetas muy bien detalladas, porque efectivamente nuestros niños son muy exigentes, y aquí ya estás viendo pues un montón de piezas metálicas, fotograbados, impresiones. Son artículos de coleccionismo, series limitadas a unos pocos cientos de unidades, y es uno de los productos que acabamos de presentar. Estos en pista da un poco de miedo ponerlos, ¿no? Hombre, les puedes dar una vueltecita. Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cariño, para no romper ninguna de estas piezas, pero sí, es un coche de vitrina, ¿no? Es un coche más de vitrina. ¿Qué precio puede tener este coche? Estos salen entre 140 euros una unidad y 270 y pico el pack. Wow. Es otro precio ya, ¿eh? Es otro a precio. los coches que ves de Scalestric normales, de batalla, ¿no? Claro, pero porque estamos hablando de eso, de un producto muy exclusivo, con unos acabados que no tienen nada que ver con un coche, pues esto, como un coche de estos, que son mucho más sencillos, tienen menos piezas, menos cosas que se pueden romper, y luego haces una producción muchísimo mayor. Esto que me estás enseñando, que es como un prototipo, un test shot. Pues mira, estos son pruebas de inyección del Toyota Yaris World Rally Car y Rally 2, que son las dos próximas novedades que tenemos. Nosotros diseñamos aquí y luego la fabricación la hacemos en China. Antes se hacía mucho coche en el Levante español, ¿no? Sí, era el típico habitual. En IBI yo tengo amigos que se dedicaban a eso. Nosotros hemos estado fabricando en IBI.
pero por practicidad es cierto que al final fabricar en Asia no es que sea mucho más barato, pero sí que tecnológicamente es mucho más avanzado. Estos son los que hacemos para Teo Martín, una serie limitada que han pedido MSI, que son con los que se han hecho campeones de España y también están corriendo el campeonato del mundo con los Toyota Rally 2. Estas son distintas versiones que tenemos, pues igual, producto dentro de coleccionista, una Volkswagen T1 y un Porsche de los años 60, unos Mirage de Le Mans ahí abajo, tienes también de la época de los Renault Turbo de 1977, más moderno por aquí, unos Ferraris nuevos 296 que se están utilizando mucho en copas de velocidad, en Le Mans y incluso en carreras en Estados Unidos y ¿Estos en ya Asia. son más coche de carrera? ¿También hacéis Sí. coche puro de pista? Estos son puros de carreras. Y aquí lo que tienes son pues ya los coches terminados, pues desde Ferraris de rallies de años 80-90, estos son los Lotus Elise GT1 y los Porsche Kremer de los años 94-95 de Le Mans. Este, mira, es un Opel Manta de un rally Costa de Marfil del año 86, con su acabado de barro, de polvo, de ¿Cómo me gustan eran esos acabados? de la época de las carreras. Bueno, pues tenemos un repertorio de Y distintos con publicidad años. de Gulf, que la publicidad de Gulf también tiene mucho tirón en los coches, ¿no? Sí, en Hot Wheels, es bueno. en Slot, en todo. Bueno, el Gulf es que ha sido un coche que lo hemos visto en muchas ocasiones. Entra dentro de las típicas de las Marlboro, de las que hemos visto habituales, que les quedan también. ¿Ponerle marcas al coche os cuesta más? ¿Tenéis que hablar también con la marca o cómo va eso? No, a ver, normalmente tú tienes una licencia sobre el vehículo y luego tú haces las distintas decoraciones. Sí es cierto que hay algunos fabricantes que son mucho más proclives que otros, pero hay más o menos hay libertad para hacerlo dentro de lo que estamos haciendo nosotros, que no son juguetes para niños. Es decir, esto podemos poner un Marlboro porque no es un juguete para niños. Deloitte también, muy 80s. Sí, inicialmente todos los coches que vendemos son ready to run, es decir, ya vienen con ejes calibrados, curenas intercambiables, llantas de aluminio, motores potenciados, o sea, son coches que directamente los puedes poner en la pista y te lo vas a pasar bien. Sí es cierto que como esto es un hobby, tú puedes cambiar todo lo que quieras hasta el infinito. Pues muchas gracias, tío. Seguimos Nada, viendo la a feria. vosotros. Diego, estamos con la gente de Dipuga Slot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos otro año más. He visto que tienes muchos repuestos y muchas piezas sueltas. Esto es para el que busca el motor concreto de Scalestri o el recambio de la llanta o eje. Aquí pueden venir y tienes el coche despiezado totalmente. Entonces puedes montar el coche tuyo antiguo que tienes, lo puedes restaurar. Motores, bujes, hijas, todo lo tienes aquí. Tecnitoy, Educa, desde los Tecnitoy hacia adelante, Exin no hay nada. ¿Qué necesita un coche de Carrocería, Scalestri para funcionar? Chasis, los ejes, que los tienes en aquella parte, el motor, lo que es la guía. De la guía nos vamos al buje, que es lo que sujeta la guía, ¿vale? Y luego ya tenemos los piñones, que es toda la parte trasera y demás, aunque se venden ya completo el eje con el piñón, también lo tenemos ahí, es lo que se basa la gente. Guía, buscando guía, buje, motores y algunos ejes y los recambios directos del pack completo, que es las ruedas con las llantas y piñón. Motores, podemos decir que nos vamos casi a la tabla de Scalestri. Esta es la tabla oficial de Scalestri y se basa en tres. Tenemos los RX, antes, esto a posteriores que sí. Los RX, luego salieron los RK y luego ya nos vamos a los últimos motores que son los FR, que son los motores de los Scalestri actuales, que serían estos. Nos vamos a un R. Este es un RX, un RK y un FR. Estos son los motores de Scalestri, desde el más antiguo al más moderno. Aquí tiene la potencia. Según qué modelo sea, estamos hablando de revoluciones por minuto, 14.800, al Pro Speed, que es el que tenemos más, ahora mismo potente, 22. ¿Vale? Que es el que estaría allí. Los motores valen de 8 euros a 10 euros. Depende. Bueno, no es caro. No es caro. ¿Qué tipos de pistas de Scalestri hay? ¿Estaban las de toda la vida? Están las de toda la vida negra,
y luego a partir de esas salieron las grises. Las grises son una pista mejorada de la pista negra. Tienen menos caída de tensión, son un poquito más anchas, más gruesas, se oxidan menos. Sistema digital tiene, desde Scalextric que empezó con el Digital System, que empezó en el 2013 estaba el Digital System, luego avanzó al WOS, cambió al WOS, que veréis por ahí algunos de WOS, que llevan un chip WOS que no quedan ninguno, y luego ya último que está ahora mismo actual es el Advance. El Advance es el último sistema digital que tiene Scalextric. ¿En qué mejora la pista digital? La diferencia es que puedes jugar en vez de 2 coches, como estás acostumbrado a jugar un coche a la derecha y uno a la izquierda, en una digital puedes jugar hasta 6 coches a la vez. Mismos motores, cambia un poco la guía, pero es todo el mismo el coche, solo que lleva un chip. Un chip que puede ser, en este caso, el de Advance. Lleva un chip que es el que va dentro del coche y el que te controla la pista y puedes jugar 6 coches a la vez. Pues bueno, ya hemos aprendido un poco más. Gracias. De nada. Hasta luego. Venga, un saludo. Estamos con Ricardo de Pimpon 72, ¿verdad? Muy bien, has acertado. Ya hemos visto marcas, hemos visto fabricantes. Me gustaría saber cómo está el mercado de la segunda mano, el mercado del coche más antiguo, setentero, ochentero en el mundo de Scalextric. El slot no está hundido, el slot continuará, pero el coche antiguo, cuando se termine una generación, desaparecerá. Sí, en años 60, 70, 80, el precio está reventado sobre las piezas top. Las piezas top van en alza, pero estamos hablando de 20 coches, no hablamos más. Ferrari 1.87, completo, 20 euros. Un coche del 89, 20 euros, ¿eh? Y me parece traído 7, no he vendido ni uno, me he equivocado en el precio. Porque si están todos aquí encima de la mesa, que me he equivocado. Manda el mercado, no mando yo. Así es, estoy de acuerdo. Hay 90, los Ferrari son de los 90, esos 90, estos son del 73 más o menos. Ajá. Estos 72, estos ya son del 90, del 60 tendríamos, pues mira, el Mercedes, claro, vale 100 euros, pero claro, el Mercedes... Tengo un Cooper, el Cooper, fírmalo, es un Cooper rojo oscuro. Esto es un coche de 150 euros. En cambio, tengo aquí el Cooper y como puedes ver, tengo uno en 35, el azul, y el otro lo tengo en 40, porque es el rojo normal, eso no tiene nada que ver. Esto, por ejemplo, es un Cooper Climax y esto es un coche de 300 euros. Pero claro, cuesta difícil de verlo. ¿Año? Y esto es del 68 más o menos, 68-69. Vale. Porque estos coches ya no son para estar en pista, ¿no? ¿O sí? Sí, la gente ha dado una vuelta. Corre, pero no es para hacer una competición porque haces el indio. Esto nos juntamos uno de 58, otro de 56 y otro de 59 y usamos estos coches para pasar la tarde y ya está. Nivel de detalle que ahora te da un Fly, que parece una maqueta rodante, para mí es el sumum. El fan del slot no se mueve tanto por nostalgia, sino por las novedades, ¿tú crees? Sí, prefieren gastarse 55 en un Porsche 911 que acaba de salir de Fly y pagar los 55 euros que coger un Porsche 911 de estos que vale 30 euros y que no. No hay nostalgia en el Scalextric. No, hay 4 que los compran y los demás prefieren el coche nuevo. ¿Y ves que hay relevo para el mundo del slot? ¿Ahí las generaciones vienen fuerte o no? No vienen fuerte, vienen, pero no vienen fuerte. Los padres les es más cómodo pues enchufarle la tele, conectarle la PlayStation y que no moleste el niño. Respecto al comportamiento de los niños, pues yo voy a Slotmania, voy a comprar los recambios y veo que organizan ahora cumpleaños. Y ves los chavales que se lo pasan allí, pero con una locura, se lo pasan cañón haciendo rodar los coches durante 2 horas, sudando, bueno, se lo pasan bomba. Hay una pregunta muy buena que le hice el 60 aniversario de Scalextric, que fue, les pregunté claramente, ¿qué queréis hacer, un juguete o un hobby? Y me dijeron, un juguete. No, hay que hacer un juguete y un hobby, porque el hobby lo compran los mayores, los juguetes juegan los niños. Ha de haber una dicotomía allí entre las dos partes, y que se lo pasen los dos bien, porque si los padres no lo compran, los niños no lo van a tener. Goonies, esto ha sido For Slot Madrid, una de las mayores ferias de coches de slot de España. Si te quedas con ganas de más, aquí te dejo un montón de vídeos. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo, Goonie.